Nos acercamos ya a la conclusión de esta cuarta cumbre empresarial por la competitividad de Aragón. Para clausurar la misma, escuchamos al presidente de Aragón, don Javier Lambán, al que invitamos a subir al escenario. Presidente de las Cortes de Aragón, delegada del Gobierno, alcalde de la ciudad de Zaragoza, vicepresidente del Gobierno, consejeros, presidente de la CEO Aragón, querida Pilar de Yarza, queridas amigas, queridos amigos. En primer lugar, permítanme una obligada y además sentida palabra de enhorabuena y de felicitación a Pilar por este merecidísimo reconocimiento que acaba de obtener de la COE. Querida Pilar, usted, tú, como prefieras, representas a una empresa, representas a una familia que ha trascendido su ámbito empresarial y su ámbito geográfico de origen para ir más allá de la comunicación, para ir más allá de Aragón y convertir a Eneo en referencia internacional, no solo en el terreno de la comunicación, sino también en el de otras materias de los parámetros económicos modernos en los que el Gobierno de Aragón trata también de situar a la comunidad a la altura de las circunstancias. Muchas gracias de parte del Gobierno de Aragón para ti, Pilar, y para toda tu familia. Querido Ricardo, enhorabuena también por mantener esta cumbre de la competitividad que iniciamos hace 4 años y que tiene un indiscutible valor, como lo tienen todas las puestas en escena de acuerdo, de compromiso, de compartir objetivos, de compartir análisis y sobre todo de situar al interés general de nuestra comunidad autónoma, al interés general de Aragón por encima de cualquier otra consideración. Presido un Gobierno inédito en cuanto a su conformación, que suscitó dudas en su nacimiento, por tanto, en cuanto era un Gobierno basado en la transversalidad de fuerzas políticas de distinta orientación ideológica, pero que convergieron primero en su voluntad de gobernar Aragón desde la centralidad y, sobre todo, de hacerlo en torno a ese programa máximo que tenemos todos los aragoneses, que es el Estatuto de Autonomía de Aragón, y emanado de él una agenda aragonesa en la que nadie, para cumplimentarla, tenía que hacer renuncias fundamentales y, por el contrario, tenía la oportunidad de desarrollar lo mejor de todos y cada uno de ellos, de todas y cada una de las fuerzas políticas conformantes. Y he de decir que esta experiencia, en mi opinión, es importante que tenga éxito por 2 razones fundamentales. La primera, porque si tiene éxito, tendrá éxito Aragón. Y la segunda, porque si tiene éxito, se demostrará algo por lo que yo vengo clamando desde hace algunos años en relación con la política española, y es que para hacer frente a los desafíos, para hacer frente a los retos que en este momento tiene España por delante, solo fórmulas transversales de gobernabilidad pueden ser aceptables y pueden ser, en definitiva, eficaces. Me temo que en este momento, al contrario de lo que ha ocurrido en Aragón, en el ámbito nacional, las fuerzas políticas todavía, por desgracia para España y por desgracia para la Constitución, no han llegado a esta conclusión. Pero me comprometo en este cualificado auditorio en lo que a mí se refiere, haré todo lo posible para que este tipo de fórmulas de gobernación, para que este tipo de maneras de entender el futuro del país, compartiendo los análisis, compartiendo los diagnósticos y compartiendo las soluciones, se transformen en soluciones transversales de gobierno. Y creo, querido Ricardo, que de esta manera doy respuesta a una de las partes de tu discurso que he seguido con mucha atención y en muchas de cuyas partes, como no puede ser de otra forma, comparto absolutamente. La competitividad no solo cabe entenderla
desde el punto de vista puramente económico. Es obvio, y todos lo sabemos, que competir en el mundo global significa investigar, significa invertir en el ámbito público y en el privado, en I+D+I, significa esmerarse en globalizar nuestra economía, significa esmerarse en competir en el mercado global, entendiéndolo no como una amenaza, sino como una oportunidad, pero significa trascender el puro ámbito económico y entender que la competitividad hemos de aplicársela a el proyecto de Aragón como proyecto común. Hemos de aplicársela a Aragón como espacio donde se vive, donde se convive, donde se produce y donde se crea. En ese sentido, para que desde todas esas dimensiones la sociedad aragonesa se produzca de manera natural, sin ningún tipo de interferencia, es absolutamente fundamental la estabilidad política. Y creo que hasta ahora el Gobierno, que para algunos podía suscitar algún tipo de duda en relación con la estabilidad, hasta ahora el Gobierno ha producido esa estabilidad. Entre otras cosas porque ese deseo máximo no viene dado, no garantiza nada que un Gobierno monocolor, no garantiza nada que un Gobierno de una sola ideología produzca estabilidad. La estabilidad, más que una situación dada, es una vocación, es un deseo, es una aspiración. Y os aseguro a todos y cada uno de vosotros que el Gobierno que presido tiene esa aspiración y tiene ese deseo porque sabe hasta qué punto depende justamente de esa estabilidad política nuestro éxito como país, nuestro éxito como unidad y, desde luego, el éxito de la economía. Pero además de estabilidad social, un país, una sociedad, requiere estabilidad social, no solo política, sino social. De nada sirve que los poderes públicos se afiancen en direcciones o en pretensiones absolutamente certeras si eso no es compartido por el resto de la sociedad. Y por eso me siento francamente orgulloso de que en Aragón la gobernanza, en lo que se refiere a las políticas públicas, se produzca de manera indisoluble con el diálogo social. En esa mesa del diálogo social, Ricardo, que tú compartes con CEPIME, con UGT y con Comisiones Obreras y que lleva 5 años produciendo resultados magníficos para el éxito de nuestra comunidad como tal. Y hay algo que me parece absolutamente fundamental para la gobernanza económica de una comunidad. Nosotros, como todos ustedes saben, excesivas competencias en materia económica no tenemos. Las competencias en materia de política económica las tiene fundamentalmente la Unión Europea y a veces menos mal que las tiene la Unión Europea y las tienen los gobiernos nacionales. Nosotros manejamos competencias residuales, pero que desarrolladas con ambición, desarrolladas con compromiso, desarrolladas con entusiasmo, pueden dar mucho de sí. Y fundamentalmente yo entiendo que en ese margen que nos concede la política autonómica al Gobierno hay una cuestión que es absolutamente fundamental y es entender el desarrollo económico de la comunidad como una cooperación entre la Administración y la empresa, como una cooperación entre el sector público y el sector privado, buscando que esa cooperación se produzca de la manera más virtuosa posible. Y en ese sentido, queridas amigas y queridos amigos, he de decirles que a esa vocación clarísima del Gobierno que yo presido, que siempre ha tenido claro que el principal agente de desarrollo de la comunidad son los empresarios y que solo los empresarios generan empleo y que solo de ellos depende generar empleo de calidad. He de decir que desde esa pretensión del Gobierno hemos tratado de estar a la altura de las circunstancias y de desembarazar de cualquier clase de obstáculo en lo que a la Administración se refiere el desenvolvimiento de la iniciativa económica, el desenvolvimiento de la iniciativa empresarial. Me confieso socialdemócrata, pero me confieso socialdemócrata, como decía Indalecio Prieto, a fuer de liberal. Dicho esto, queridas amigas y queridos amigos, creo que esa vocación se ha plasmado recientemente en éxitos tan notables como la llegada de Amazon Web Services a la comunidad,
Les aseguro a ustedes que no ha llegado aquí Amazon por casualidad. La decisión de la gran multinacional norteamericana de ubicar su sede en lo que se refiere al conjunto de España en Aragón para el almacenamiento y la gestión de los datos es algo que pretendían otras comunidades autónomas y otras ciudades de España. Y creo que tenemos que sentir como un éxito colectivo el hecho de que al final hayan elegido Aragón. Ello se ha debido, y nunca me cansaré de referirme a esos dos nombres, al magnífico trabajo desarrollado por Marta Gastón y por Julio Tejedor. Pero si no hubiera habido un contexto favorable, si los americanos, que miran con lupa y de manera muy escrupulosa todos los avatares y todas las circunstancias de los lugares donde invierten, si los americanos nos hubieran convencido de que su inversión aquí iba a tener éxito por el contexto social y económico, esa decisión no se hubiera producido. Y lo cierto es que esa decisión significa, como decía Ricardo, un antes y un después en el devenir de la economía aragonesa, como lo supuso Opel en su momento, como lo supuso Inditex en otro momento, como yo creo que hay que atribuirle también esa dimensión a la familia Alsina cuando decidió instalar en el Pilar Bonaria y, desde luego, como lo va a suponer la implantación en Aragón de Amazon Web Services, porque eso significa ni más ni menos que insertarnos, que introducirnos de cabo a rabo en la economía del siglo XXI, introducirnos de cabo a rabo en la senda de la economía digital y convertirnos en referencia no solo española, sino europea, de un parámetro del futuro de la economía que va a ser el que va a marcar sin ningún tipo de duda la dirección de la economía mundial en las próximas décadas. No solo por lo que significará de impregnación de Aragón de todo lo que significa la cultura digital, sino porque además se convertirá en un formidable motor, en un formidable imán de atracción de otras inversiones, como ya lo viene siendo la logística en la comunidad autónoma de Aragón. Por lo demás, querido Ricardo, celebro que progresivamente las administraciones aragonesas y los agentes sociales hayamos tomado conciencia del problema llamado de la despoblación y que ya nadie se atreva a hablar en público en nuestra comunidad sin hablar de despoblación. Eso ya en sí mismo es un éxito formidable. Pero ya que hemos conseguido concienciar a las administraciones y a los poderes públicos de lo importante que es el reto demográfico para nuestra sociedad, tendremos que empezar a plantearnos el problema en sus justos términos, porque si nos equivocamos en la selección de los términos en los que hay que planteárselo, seguramente fracasaremos o nos enfrentaremos a cuestiones que son absolutamente irresolubles. El problema de la despoblación, queridos amigos, no es algo que ahora está empezando, es algo que ahora está terminando. La despoblación del medio rural aragonés empezó a principios del siglo XX. Se acentuó sobremanera a mediados del siglo XX con las políticas tecnocráticas de los años 50 que industrializaron las ciudades. Y ahora toca su tramo final con momentos en los que cientos de pueblos de la comunidad autónoma están, queramos o no queramos reconocerlo, en trance de desaparición. No podemos plantearnos el futuro del territorio soñando con paradigmas poblacionales del siglo XIII, no podemos plantearnos resucitar plantas municipales que están absolutamente superadas por los tiempos. Tenemos que plantearnos un modelo de desarrollo de la comunidad equilibrado y que dé oportunidades a todas y cada una de las partes del territorio. Y eso significa que esos modelos no se pueden salir ni un centímetro de los parámetros económicos de la modernidad y tampoco se pueden salir de un centímetro de los modos de vida que las actuales generaciones quieren para sí y que, desde luego, incluso los apóstoles y los evangelistas de la despoblación quieren para sí, porque casi todos ellos los predican viviendo en grandes ciudades. Creo, sinceramente, queridas amigas y queridos amigos,
que pensar en la solución de la despoblación, pensar en un modelo económico que le permita a Aragón ser una economía y una sociedad vigorosa en todas y cada una de sus partes, significa trasladar los parámetros que tradicionalmente se han asignado a las grandes ciudades al resto del territorio. En este momento podemos pensar el futuro de buena parte de la provincia de Zaragoza y, desde luego, de Huesca en relación con Amazon Web Service. Esos dos territorios, parte de la provincia de Zaragoza y la provincia de Huesca, se pueden perfectamente fijar en ese objetivo y pueden soñar perfectamente en su futuro, concretamente en relación con la economía digital. El Gobierno de Aragón todo eso lo tendrá que acompañar con una buena formación profesional adaptada a esa circunstancia y lo tendrá que acompañar con esfuerzos importantes de investigación desde la universidad adaptados a esa circunstancia. Pero rápidamente los amigos de Teruel nos dirían que en relación con el futuro de la economía nos estamos olvidando de ellos y nada más lejos de la realidad. Junto con la digitalización hay otra rama de la economía moderna, otra rama de la economía del futuro, que es la bioeconomía y la economía circular, que si entre todos nos lo proponemos puede encontrar en la provincia de Teruel un espacio absolutamente idóneo para desarrollarse. Tenemos una empresa paradigmática en ese sentido. Tenemos un centro de investigación en Platea paradigmático en ese sentido. Tenemos institutos de formación profesional que ya se están especializando en esa materia y si queremos, y siempre que queremos lo conseguimos, Teruel puede ser ese segundo eje de la economía contemporánea que pueda hacer descollar a Aragón como una comunidad autónoma social, verde y digital, que son los tres adjetivos que el actual cuatripartito definió para enmarcar su política de cara a los próximos años. En todo caso, queridas amigas y queridos amigos, esto es política. Ya sé, Pilar Cernuda, que los políticos no gozamos de nuestro mejor momento. Algunos no sé si se dan cuenta, yo te aseguro que me doy perfectamente cuenta y a pesar de encontrarme en una situación en la que ya he sobrepasado con mucho el Cabo de Hornos, en lo que a mi trayectoria biográfica se refiere, soy perfectamente consciente porque conocí momentos esplendorosos, momentos brillantes de la política en la que uno se ufanaba de salir a la calle diciendo que era político y además se ufanaba diciendo que era del Partido Socialista Obrero Español, el partido de Felipe, de Guerra, de Alfredo Pérez Rubalcaba y de todos aquellos grandes próceres. Sé que eso significa para nosotros, para quienes creemos en la Constitución, para quienes creemos en España, para quienes creemos que la unidad de España es un bien político superior y absolutamente innegociable en cualquier tipo de proyecto político, sé que no gozamos de nuestro mejor momento y que desde luego nuestro prestigio está por los suelos. En todo caso, creo que la única manera de redimirnos de esa especie de bache de popularidad ya demasiado prolongado por el que atravesamos no es ni más ni menos que trabajar por la Constitución, en nuestro caso por el Estatuto, de trabajar en aras de la preservación y el engrandecimiento del interés general de la comunidad autónoma a la que servimos y, desde luego, el abrazo con el mundo empresarial para desarrollar ese objetivo y ese propósito es absolutamente fundamental. Muchas gracias.